Europa está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia, con una tormenta perfecta causada por una crisis energética, demográfica, alimentaria y económica sin precedentes en su historia reciente, y que podría devolverlos varias décadas al pasado, comprometer el euro y destruir la Unión Europea. Después de un siglo marcado por los dos conflictos más sangrientos de la historia, una pandemia, la Gran Depresión y la división del continente con la Cortina de Hierro, la Unión Europea y el Reino Unido se habían convertido en un ejemplo para el mundo de lo que debía ser una economía desarrollada, con altos niveles de productividad, libertad económica, transparencia del gobierno, educación y seguridad social para sus ciudadanos. Pero lo que superficialmente era tan perfecto, escondía un serio problema detrás. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since President Monroe. Y la predicción del en ese entonces presidente de Estados Unidos, que se encontró con risas y burlas de los demás asistentes, terminaría por cumplirse y el 24 de febrero del 2022 la invasión de Rusia a Ucrania pondría de manifiesto el castillo de naipes en el que se había convertido la seguridad energética europea y la débil base sobre la que se había construido su economía. Y es que Europa, como una forma de combatir el calentamiento global, venía concentrando sus esfuerzos e inversiones en las energías renovables para reducir sus emisiones, pero el viento no siempre es fuerte y el sol no siempre brilla, haciendo que Europa fuera dependiente de las termoeléctricas, que funcionaban con gas importado de Rusia para suplir esos momentos de baja producción energética por parte de las fuentes renovables. Why is it we're so dependent on Russian gas? And the simple answer is because we have lots of renewables. What do you get when you have lots of renewables? You get lots of power when the sun is shining and the wind is blowing, but you have none when the sun is not shining and the wind is not blowing. And then you need backup power. In past times, we would get this from coal. Now, coal emits a lot of CO2, so a lot of the continent has simply gone rid of coal-fired power plants. That's overall a good thing, partly because they pollute a lot. They actually kill people through pollutants, but also because they emit a lot of CO2, which obviously is also bad. And so we've gone to gas, but we have not delivered our own gas. So Europe has lots and lots of shale gas, potential shale gas, just like the US. But we have not used it. We have, to a large extent, been incredibly worried about shale gas. Oh, shale gas is probably going to create a lot of earthquakes, or it's going to pollute the drinking water. All those kinds of stories that you also heard in the US. And again, remember, it's not that it was entirely untrue. There are some problems with fracking in the US, but fundamentally, fracking has made the US both much more energy independent, and it has actually reduced dramatically the emissions of the US. The US has reduced its emissions more than any other country in the world over the last 10 years. Pero lo que es una buena idea en momentos de paz cambia radicalmente en momentos de guerra. Y esta invasión ha salido sumamente costosa para los europeos, que producen energía en un 70% a partir de combustibles fósiles, y para la generación de energía eléctrica un 20% proviene del gas natural y un 17% del petróleo y carbón, haciendo que la invasión de Rusia a Ucrania, las respectivas sanciones y el corte total del suministro de gas por parte de Rusia a Europa hayan llevado los precios de la energía a niveles completamente absurdos, con las cuentas de servicios de las personas y empresas aumentando hasta 10 veces en el último año, haciendo que la inflación por el lado de la energía se dispare y arrastre todos los sectores a su paso, con prácticamente todas las industrias viendo aumentos en sus costos de producción o incluso obligándolos a cerrar operaciones que no son rentables en este escenario, y exponiendo además al primer mundo a una crisis alimentaria.
Porque no solo Ucrania es responsable de ser una de las grandes despensas de alimentos en Europa, sino que los altos precios de la energía están provocando que sea muy difícil para los granjeros producir alimentos, y el gas natural es además una materia prima esencial para la producción de fertilizantes, que se han elevado de precio, haciendo que la dependencia de Rusia no solo se esté viendo reflejada en los precios de la energía, sino en el de los alimentos, llevando a los europeos a un panorama muy complejo por cuenta del invierno que está a punto de comenzar y para el que no están preparados si es particularmente largo o fuerte, y con los gobiernos tomando medidas de emergencia para subsidiar y cuidar a la población que ante los altos costos de la energía deberán gastar miles de euros en los meses de invierno para poder sobrevivirlo. Pero ¿cómo se pudo haber llegado a este punto tan extremo? Una de las grandes causas es la politización extrema del calentamiento global, que generó el enfoque en energías renovables que aún no son suficientes para sostener energéticamente al continente, y generó además que se descartara la posibilidad de usar fracking para explotar las reservas de gas que tienen, comprometiendo la soberanía energética cuando podrían depender de sí mismos. Y cuando temas tan complejos como el ambiental, que involucran aspectos económicos, energéticos y de seguridad alimentaria se reducen a una narrativa que no resiste el más mínimo análisis, y en donde las banderas de estas ideas pueden ser tomadas por una niña de 12 años, How dare you! Se pone de manifiesto que algo tan importante no se está tratando con la rigurosidad técnica necesaria. Pero la propaganda en contra de los combustibles fósiles, de los cuales el mundo aún es excesivamente dependiente, con el 30% de la energía proveniendo del petróleo, 24% del gas natural y 26% del carbón, ha estado presente durante décadas, e incluso con la amenaza de una hambruna y con la posibilidad de miles de muertes en los próximos meses a causa del invierno, muchas personas se siguen oponiendo al fracking, así sea como una medida transitoria. So I think the fundamental point here is that we were so worried about global warming that we forgot to realize we need to be worried about a lot of other things, like, for instance, being security dependent on Russian gas. So look, if we had a wonderful peacefully coexisting world, there's nothing wrong with getting your power from other places, because actually, where they can do it most effectively is probably a better idea. But obviously we don't live in that world, and I think it's been clear for most people, at least for a decade or two, that Putin was probably not our best ally. And so clearly we should have been more concerned. This is what happens. I think this is sort of the step back we need to take. This is what happens when you only worry about global warming. If global warming is the only thing on your radar, you obviously forget all the other things. Y aunque algunos países están comenzando a considerarlo, como es el caso de Alemania y el Reino Unido, aún podría tomar un tiempo antes que comiencen a darse resultados, como sucede con el gas licuado, que requiere de infraestructura que toma tiempo de construir, pero ambos ofrecen una posibilidad sensata para el largo plazo, mientras hay un mayor desarrollo tecnológico de baterías y fuentes alternativas de energía. Y como siempre, eres tú el que debe sacar sus propias conclusiones. Pero personalmente considero que una buena causa, como es la protección del medio ambiente, ha terminado por generar un fanatismo excesivo que no admite la más mínima consideración técnica por quienes lo han adoptado, y que ha sido aprovechado por políticos en todo el mundo para desarrollar agendas que poco o nada tienen que ver con el medio ambiente que dicen buscar proteger, como es el caso del Gran Reinicio y la economía circular, que el Foro Económico Mundial busca implementar con la excusa de ser sostenible. La crisis económica que vive el resto del mundo, como secuela de la pandemia, y que provocó que los países se endeudaran en exceso y crearan una gran cantidad de dinero que se tradujo en la inflación más alta de las últimas décadas, se ha intensificado con esta crisis energética, y esto se ha visto reflejado en las dos principales monedas europeas, el euro y la libra esterlina. Ambas han perdido una gran cantidad de valor contra el dólar, no solo por la caída de la balanza comercial de Europa, es decir, que están importando más de lo que están exportando, sino que el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que se han dado a una mayor velocidad que las del Banco Central Europeo, han provocado que mucho dinero haya salido de Europa e ido a parar a Estados Unidos para ser invertido a tasas más favorables. Y aunque en algunos casos la debilidad de una moneda viene con algunas ventajas, como un impulso de la producción interna ante el aumento de los costos de compra en el exterior, todo parece indicar que este no es el caso de Europa, y un euro débil está incrementando los costos de las importaciones sin mejorar el panorama para los exportadores ni la producción interna,
que se está viendo enormemente afectada por los costos energéticos, ya que la producción industrial de países como Alemania dependen de energía barata como la que proveía Rusia. Además, muchas exportaciones se han visto afectadas por la crisis inmobiliaria china, que es el segundo mayor consumidor de bienes y servicios europeos. Europa es un continente, es una economía muy dependiente de las importaciones energéticas. Como Europa no ha querido desarrollar su industria energética interna, no ha querido, por ejemplo, explorar para extraer gas, sino que se ha dedicado a comprar el gas fuera de sus fronteras, pues como digo, es muy dependiente tanto de la importación de gas o de la importación de petróleo. Esto significa que una depreciación del euro frente al dólar no reduce significativamente nuestras importaciones energéticas, porque la cantidad de energía que consumimos por unidad de output es bastante estable en el corto plazo. Por tanto, si no reducimos de manera significativa nuestras importaciones de energía, la depreciación del euro lo que hace es encarecer la factura global de la energía que importamos. Y lo que en su base es un problema económico compartido con el resto del mundo y amplificado por uno energético, también se está convirtiendo en un problema político que amenaza a la misma Unión Europea. Y es que a diferencia de la mayoría de países del mundo, los países de la Unión Europea comparten un único banco central, el Banco Central Europeo, que es el encargado de controlar la inflación y maximizar el crecimiento económico. Y este, que como todos los otros bancos centrales creó una gran cantidad de dinero durante la pandemia, ahora se encuentran ante la necesidad de parar y subir las tasas de interés para controlar la inflación que esa cantidad de dinero creó. Pero hacerlo no es tan simple, entre otras por dos razones. La primera es el alto riesgo que supone un aumento de tasas de interés, porque es una economía en donde muchos de los créditos hipotecarios son variables y aumentarían considerablemente con la subida de tasas, en un momento en el que los hogares europeos están sufriendo las consecuencias de los altos costos energéticos, de alimentos y potencialmente del aumento del desempleo. Algo similar podría darse en las empresas, que también han visto sus costos aumentar y que muchas dependen de financiación a precios bajos para poder existir. Y en segundo lugar, porque para controlar la inflación el Banco Central Europeo debe dejar de crear dinero, y esto implica dejar de comprar la deuda de países que están muy apalancados como España, Italia y Grecia, que podrían verse en serios problemas para no entrar en default si esto ocurre. Pero con países que han sido más prudentes con el manejo de sus finanzas, haciendo un llamado para que se controle la inflación y creando fuertes tensiones en esta unión, en algo que ha sido una constante de la Unión Europea, porque los países más responsables siempre terminan pagando las consecuencias de los menos y enfrentándose al malestar de sus ciudadanos. Para evitar un caótico impago de la deuda pública española o italiana, el Banco Central Europeo tendría que comprar, o al menos anunciar que está dispuesto a comprar grandes cantidades de deuda pública española e italiana para moderar las subidas de los tipos de interés como consecuencia del creciente riesgo de impago que va aparejado a una situación de estancamiento económico y de tipos de interés altos. Pero es que si el Banco Central Europeo compra deuda pública en grandes cantidades en medio de este contexto, puede ocurrir que la inflación no remita y que, por tanto, desde el lado alemán, desde el lado holandés, desde el lado finés, desde el lado austríaco, países que no tienen problemas con la viabilidad de su deuda pública, puede ser que desde esos países empiecen a protestar, porque si el Banco Central Europeo financia a la periferia europea a costa de castigar con inflación al conjunto de la eurozona, al final serían los ciudadanos empobrecidos de estas economías, de Alemania, de Austria, de Finlandia, de Holanda, quienes estarían subsidiando la emisión de deuda pública por parte de España e Italia. Pero bueno, esta crisis que esperamos sea pasajera y le permita a Europa quedar con una posición más fuerte a nivel energético y bueno, con menos optimismo a que en general los gobiernos gasten menos y se endeuden menos en este escenario de tasas de interés más altas, no es la única a la que se enfrenta la economía y la sociedad en Europa. Pero antes de contarte, te recuerdo que tenemos un programa de formación para que aprendas a invertir. Es una membresía de por vida que te da acceso además a nuestro club de inversionistas en Discord. Te dejaré el link con más información en la descripción. Europa se enfrenta a una crisis demográfica que amenaza su economía en el largo plazo.
con las tasas de natalidad bajando y la población envejeciendo. La presión sobre los servicios de salud, al igual que sobre las pensiones, es cada vez mayor y con miras a seguir aumentando. Pero que además de representar un costo en términos fiscales, compromete enormemente la innovación y el emprendimiento en el viejo continente. No es solo que muchos de los avances tecnológicos de las últimas décadas hayan estado liderados por jóvenes, como en su momento fue el caso de Apple, Microsoft, Google o Facebook, sino que los jóvenes son más propensos a asumir riesgos y emprender, mientras que las personas mayores optan por inversiones más estables. Y en parte es por esta razón que las empresas europeas poco a poco han ido perdiendo terreno frente a las más grandes del mundo, con solo 4 entre las 40 más grandes. Y es que en un mundo que poco a poco va desarrollándose tecnológicamente, sus principales empresas podrían verse comprometidas en las próximas décadas si no logran mantener su ritmo de competencia. Y lo que hasta antes de la pandemia eran economías prósperas pero con poco crecimiento, iban a verse muy probablemente comprometidas de todas maneras. Y aunque Europa se mantiene como un lugar atractivo para las empresas en el largo plazo, asumiendo que solucione su problema energético gracias a su mano de obra calificada, libertad económica y transparencia de los gobiernos, esto podría no ser suficiente para compensar por su crisis demográfica, que no es única de Europa, pero claramente es un lugar donde sus efectos se verán más rápido. I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Collapse. I want to emphasize this. The biggest issue in 20 years will be population collapse. Not explosion, collapse. Pero por el bien de la economía mundial esperemos que puedan encontrar estabilidad en el turismo, altos índices de educación y que los desarrollos en automatización les permitan liberar fuerza laboral joven de unas áreas para que vayan a otras donde la automatización no es posible o suficiente en las próximas décadas. Pero que este continente pueda sobreponerse y recuperar el brillo aún está por verse. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la Unión Europea tiene sus días contados? Espero que este video te haya gustado. Si quieres apoyar el canal, compártelo para que muchas más personas puedan beneficiarse con esta información. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.